Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Me mostró la Biblia que pequé, Y su ley divina quebranté. mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, Hoy le quiero y sirvo como a Rey. por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, Y de gracia al hombre revistió. cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Padre, muéstrame Muéstrame de tu gracia el poder. Solo tú puedes dar a mi alma el consuelo y la paz. Quiero darte mi Lord por tu grandeza inmensurable y por la eternidad cantar de tu infinito amor. Padre, llévame de tu mano al andar, con tu luz guíame a través de las tinieblas y maldad. Quiero darte mi Lord por tu grandeza inmensurable y por la eternidad cantar de tu infinito amor. Entonces, nuestra lección para el día de hoy tiene el título Colaboradores de Dios. Enfatiza el apóstol Pablo que nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora, ¿por qué razón predicar esta lección, predicar este sermón que buscamos? Bueno,
yo busco mostrar la urgencia que debemos tener en nuestro trabajo de colaboración con Dios en la salvación de los perdidos. Fíjese que está basado todo esto en que el mensaje necesita ser predicado, ser anunciado. Es ahí donde nosotros, como colaboradores de Dios, tenemos un papel trascendente. Es de gran honor para el cristiano ser un colaborador de Dios en la obra de predicar el Evangelio. Fíjese que eso debemos entenderlo nosotros. Yo tengo ahí la gráfica, un diseño de un stand que llevamos nosotros a la plaza para persuadir a la gente a que busque a Dios. Hemos entregado estudios bíblicos y la gente lo ha respondido, y al final de las 7 lecciones le damos una Biblia de regalo para que lean la Biblia y puedan ellos buscar al Señor. Lo que buscamos son corazones nobles, donde la palabra del Señor pueda ser sembrada. Fíjese que esto se motiva por el deber que tenemos nosotros. Y como digo, ¿por qué predicar este sermón? Porque es necesario que los cristianos entendamos que tenemos esta razón. El apóstol Pablo, ahí en primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, él habla de que somos colaboradores de Dios. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. El apóstol Pablo decía de él y de Apolo esto que decía. Él con Apolo eran colaboradores de Dios, y como decía al comienzo, los hermanos estaban haciendo cierta diferencia al grado de decir que uno era de Apolo, que otro era de Pablo o que otro era de Pedro. Pablo enfatiza que en este caso él como apóstol y Apolo como un discípulo fiel eran colaboradores de Dios. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora fíjese que todo cristiano hoy debe ser un colaborador de Dios en la obra de predicar el Evangelio. Tenemos que entender nosotros que estamos junto con Dios buscando a los perdidos. Y en ese sentido, las palabras del apóstol Pablo las tomamos para nosotros. Somos colaboradores de Dios. Fíjense que la iglesia se presenta ahí en 1 de Timoteo 3:15 como columna y baluarte de la verdad. La iglesia es esa columna sólida que sostiene la verdad. La iglesia no crea la verdad, no la fundó ella, sino que la verdad vino de Dios por Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él reveló a sus apóstoles los propósitos de Dios. La iglesia es columna que sostiene, que predica, que proclama esa verdad como baluarte, columna de la verdad. Entonces su gran misión es anunciar. Primera de Pedro 2:9 nos dice que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El grupo de salvo tiene algo que decir, tiene algo que proclamar. Fíjese que por eso somos colaboradores de Dios, mostrándole al mundo que Dios les ama, y vamos a hablar de nuestro Salvador. El apóstol Pablo, ante esta responsabilidad, él dice ahí en Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo sentía un peso de responsabilidad para los inconversos. Por eso decía griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Él se sentía deudor, dado que Dios le había llamado. Y él
obedeciendo el Evangelio, recibió esta bendición, convirtiéndose en aquel pueblo que iba a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí en 1 Corintios 9:16, él diciendo sobre su responsabilidad de predicar el Evangelio, dice: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Fíjense que todos estos textos nos tienen que animar a nosotros, a llevarnos a comprender que así como Pablo, así como el propósito que tiene Dios con sus colaboradores, nosotros tenemos una misión importante, que es predicar el Evangelio. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 21, nosotros podemos leer lo que Pablo les transmite a los hermanos en esta carta, diciéndole que la revelación que usó Dios para manifestarse a los hombres. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted sabe el trabajo de los científicos que descubren tantas cosas en sus investigaciones, cosas sorprendentes, pero en esos descubrimientos y experimentos que hace la ciencia, Dios no se reveló. ¿Cómo se reveló? Según Pablo, Él se reveló por la locura de la predicación. Sorprendente. El método de Dios que Él usó, que su gente, que su pueblo, que los redimidos predicaran. En ese sentido, la mediación humana es un importante eslabón en la cadena salvadora. Fíjese, Dios envió a su Salvador. Ahora tenemos que abrir los ojos del mundo para que vea al Salvador. ¿Y quién tiene esa tarea? Usted, yo, como colaborador de Dios en esta gloriosa obra. Dios escogió que el hombre perdido fuera salvo por el Evangelio. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. El Evangelio es una doctrina, es una enseñanza. Y esa enseñanza es el poder que tiene Dios para salvar a los perdidos. Por eso él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Iba a estar en Roma para anunciar a los hermanos el glorioso Evangelio de salvación. Dios escogió este mensaje que debe ser proclamado. Entonces, amados hermanos, el Evangelio debe ser predicado, debe ser anunciado. El tesoro del Evangelio sigue en vasijas de barro. Recuerde lo que dijo Pablo ahí en Corintios, aunque esto lo dice por los apóstoles. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Claro, ellos sufrieron, dieron su vida por predicar este glorioso evangelio. Pero fíjese que todavía este mensaje salvador, este tesoro, sigue siendo transportado por vasos de barro, por la debilidad humana, por nosotros, hombres, mujeres, que sienten la llama de la fe ardiendo en su corazón, que los impulsa a predicar, a hablar a otros de su Salvador. Es muy interesante observar que no fue a los ángeles que se les dio el privilegio de llevar el Evangelio al mundo. Fíjese que esto es muy interesante lo que la Biblia nos dice, nos enseña. Fíjese que este honor y responsabilidad le fue dado a la iglesia, a cada cristiano. A usted que es miembro ahí en esa iglesia tiene una misión suprema, que es predicarle a sus amigos, a su familia, traer personas a los pies de Jesucristo para que vengan a lavar sus pecados. Y ese es un gran honor, una gran bendición que los ángeles quisieran tener, pero el Señor se la dio a la iglesia,
a su gente, a los redimidos. Él tiene a sus colaboradores. Él lo tiene a usted y a mí, allá en su pueblo. Los testigos de Jehová no son los colaboradores de Dios porque ellos predican un evangelio distorsionado. Ni los adventistas, ni los evangélicos, ni los católicos. Porque ellos predican evangelios comerciales, evangelios distorsionados. ¿Quién predica la verdad? El grupo de salvos, el grupo de redimidos, la iglesia del Dios viviente que es columna y baluarte de la verdad. Entonces en su pueblo, fíjese y tome usted conciencia de esto. Dios no tiene a más personas, lo tiene a usted. Aquí en mi pueblo, Él me tiene a mí. Yo soy su colaborador. Si hay en mi pueblo gente buscándole, como en el principio yo mismo busqué al Señor, estando en el error de las sectas, con mi Biblia abierta subía con un grupo de jóvenes al cerro y con Biblia abierta le decíamos: Señor, enséñanos a entender tu palabra. No pasaron muchos días ni meses cuando apareció un evangelista de la Iglesia de Cristo y se contactó con nosotros. Dios tiene sus colaboradores, su gente. Fíjese, así es. Mire, considere lo siguiente. En las siguientes conversiones relatadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, observamos que Dios contó siempre con un colaborador. Aquí en la conversión del etíope, que la relata el libro de los Hechos en el capítulo 8. Fíjese que voy a leer el texto 8:26, dice: y un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el 29 dice que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. La historia la conocemos. Había un hombre que era el tesorero de la reina de Candace, que leía al profeta Isaías. Y lo escuchó Felipe y le dijo: ¿entiendes lo que lee? El hombre le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Felipe le predicó el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo. Y él, cuando vio agua, dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Él entendió el mensaje y fue cristiano. Pero fíjese mi punto. Quien participó en esta conversión, dice el 26, un ángel del Señor. Fíjese que ese ángel no le habló al etíope. Fíjese que en el 29 dice que fue el Espíritu Santo que dijo a Felipe que se acercara al carruaje. Tenemos un ángel, tenemos el Espíritu Santo, pero ambos no predicaron el evangelio. No le enseñaron al etíope. El Señor tenía un colaborador. ¿Quién era? Felipe. ¿Entiende usted eso? Dios siempre tiene colaboradores. Y Felipe fue y anunció el evangelio. En la conversión de Pablo, fíjese que también es sorprendente. ¿Qué hacía Pablo? Él perseguía a los cristianos y había conseguido cartas para ir a Damasco y tomarlos. Él los hacía blasfemar. Estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Él pensaba, según su relato en los testimonios que da en el libro de los Hechos, que debía terminar con el nombre de Jesucristo, con los cristianos. Pero fíjese que se le apareció el mismo Señor. Dice que yendo camino a Damasco, al llegar cerca de Damasco, le rodeó de repente un resplandor de luz del cielo. Y cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En los versículos 10 dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a
la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Fíjese que aquí el mismo Señor Jesucristo se le presentó a Pablo, pero él no le predicó el evangelio. Le dio instrucciones dónde debía ir. Dios tenía un colaborador que se llamaba Ananías. El punto mío es que en esta conversión el Señor contaba con un colaborador. No le predicó Jesucristo a él, sino que envió a un colaborador. ¿Está sintiendo usted la responsabilidad que nos pone el Señor como su iglesia, como columna y baluarte de la verdad, como colaboradores de Él? Bueno, mire, tengo otro más. Aquí en la conversión de Cornelio. Voy a leerles en el capítulo 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice que posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjese que aquí Pedro es el colaborador que tiene. Los ángeles intervinieron. Claro, el ángel le apareció ahí a Cornelio. Fíjese que en el capítulo 11, en el versículo 13 de Hechos 11:13, relata Pedro, ¿quién nos contó? Está hablando de Cornelio, ¿quién nos contó cómo había visto un ángel en su casa? Que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Fíjese que el colaborador que tenía Dios era Pedro, y Pedro le iba a predicar el evangelio. Estos 3 casos de conversión, Dios contó con un hombre. ¿Por qué razón? Porque fíjese que el hombre es uno de los eslabones, en este caso los cristianos, los colaboradores de Dios, es un eslabón importante en la enseñanza. Aquí vemos la intervención de ángel, el mismo Señor Jesucristo en el caso de Pablo, pero él no le predicó, no le dijo qué tenía que hacer para ser salvo. En el caso de Cornelio, ángeles, y tampoco le dijeron. Fue un colaborador de Dios, fue un cristiano, fue un hombre quien le enseñó lo que tenía que hacer para ser salvo. Fíjese que el propósito de la iglesia, el pueblo de Dios toma de los hombres de cada generación gente para sí. Personas que obedezcan el evangelio y luego lo anuncian a otro. Eso lo vemos claramente en la Biblia. Cuando Pedro, Pablo y los apóstoles se juntan en Jerusalén para discutir el tema de los gentiles, encontramos ahí en Hechos 15:14 esta expresión de Santiago. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso me suena y me emociona a mí, que Dios visite a los hombres para tomar gente para Él, pueblo para su nombre, colaboradores de Él en esta misión de redimir, de salvar. Estamos trabajando codo a codo con Dios en esta gran misión de llevar el evangelio. Esto que los hermanos inviten a predicar a la plaza no es ninguna locura. Es cumplir un mandamiento que el Señor desea que usted lo cumple. Porque usted es colaborador de Dios en esa área donde está la iglesia. Más tarde Pablo le escribiera a Tito con respecto a Jesucristo, diciéndole, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buena obra? Fíjese que me emociona saber
esto de Dios, de la propiedad privada. Todos nosotros queremos tener cosas exclusivas nuestras. Y aquí me doy cuenta que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos, dice, de toda iniquidad y purificarnos un pueblo para Él, un pueblo propio. Como decía Santiago, tomar de ellos pueblo para su nombre. Un pueblo, gente suya. Piense usted es la gente, el colaborador que tiene Dios ahí en su ciudad. Más tarde Pedro, en primera de Pedro 2:9, les diría a los hermanos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta cómo estos textos se juntan y nos dan un panorama amplio de lo que Dios espera de nosotros? Usted no es un hermano que se va a ir a sentar ahí a la banca para ser un religioso más. Usted es un colaborador de Dios. Piénselo así. Usted es un hombre de Dios. Dios quiere salvar a los perdidos. ¿Cuántos perdidos hay alrededor tuyo? Muchos, ¿cierto? Ellos necesitan salvación. Dios quiere salvarlos. Claro que quiere, pero necesita que alguien lo acompañe, que alguien trabaje. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, usted a lo mejor no puede predicar porque no tiene la habilidad, pero lleve literatura. Los hermanos hicieron literatura para que usted tome unos cuantos y vaya al consultorio médico, vaya a la plaza, vaya afuera del supermercado, hable con la gente, busque gente para Dios. Siéntase usted un colaborador de Dios buscando a los perdidos. Como decía, que este trabajo de enseñar se les negó a los ángeles. Fíjese que la Biblia nos dice que el cielo tiene mucho interés en la labor del trabajo de la iglesia, que son los colaboradores de Dios. El apóstol Pedro dio a entender que el trabajo del cristiano es una labor que anhelan ver los ángeles. Ahí en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, hablando de los hombres de la antigüedad que querían saber esto de la profecía, que ellos mismos estaban revelando el tiempo de la venida del Mesías, y ellos revelaban cosas que no entendían. Entonces el apóstol Pedro en su primera carta dice, primera de Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Pero nos dice que a estos se les reveló que no para sí, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Fíjese lo que sigue. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay muchos aspectos del carácter de Dios que las huestes celestiales no sabían, pero se han revelado en este plan redentor que Dios ha ejecutado en favor de la humanidad. Y ellos están mirando, ellos anhelan mirar, ellos se levantan así, se inclinan para ver lo que está pasando acá en la tierra con los colaboradores de Dios, este mensaje salvador predicado, redimiendo a los perdidos, el poder del Evangelio manifestado, y ellos ven a los colaboradores de Dios. Así como los profetas indagaron en las cosas del Evangelio, también los ángeles anhelan mirar. Así que cuando usted decide asumir esta responsabilidad como colaborador de Dios, fíjese que el cielo está atento, está mirando. Hay cientos de ángeles, tal vez miles, no sabemos qué, pero están mirando. Ellos anhelan ver el trabajo de los colaboradores de Dios, el trabajo de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Es sorprendente saber que los ángeles están al tanto de los sucesos de la vida de los santos en la iglesia. Fíjense que el apóstol Pablo escribía esto a los hermanos en Corintios, hablando del sufrimiento de los apóstoles que llevaban la palabra de Dios.
Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Usted sabe lo que es un espectáculo. Los ángeles mirando el sufrimiento. Aunque Pablo dice, citando al profeta, que son hermosos los pies de los que llevan el evangelio. Pero hubo sufrimiento y los apóstoles fueron exhibidos, como dice el mismo Pablo, como espectáculo al mundo, a los ángeles, cuando vieron el trabajo, la labor que hacían. Jesús nos contó algo sorprendente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo lo saben? Ellos están atentos, ellos anhelan ver el trabajo que el Señor le ha asignado a los salvos. Alíñese con los redimidos, con los que van a predicar. Busque la compañía de hermanos fieles. Transfórmese usted en un colaborador de Dios y producirá gozo en el cielo. Estas cosas a mí me hacen vibrar el corazón. Y eso es lo que me empuja a ir a predicar y a anunciar a otros. Efesios 3:10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjese, la iglesia transformada en una gran universidad, transformada en una gran aula, enseñando, y los ángeles aprendiendo, conociendo aspectos del carácter de Dios, de la bondad de Dios que ellos desconocían, en ese plan de redención, donde la iglesia está hablando de esa multiforme sabiduría de Dios, se está dando a conocer. ¿Puede entender esto? ¿No le entusiasma esto, saber esto? Dios le ha llamado para exaltarle. Fíjese que para que usted sea su colaborador, cuando las huestes celestiales le vean a usted salir con su Biblia a evangelizar, salir con su Biblia a llamar a otro, usted se está transformando en ese colaborador de Dios. Dios cuenta con nosotros, sinceramente. Dios cuenta con usted, cuenta conmigo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí en Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjese, ¿ha pensado en estos textos? Sí, se necesita anunciar. Si nosotros no tenemos nuevos convertidos es porque no hemos sembrado, es porque no hemos ido a predicar, no hemos ido a buscarle. Recordemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Fíjese que Dios cuenta con nosotros para glorificar su nombre. Ahí en 1 Pedro 2, 11 y 12, vamos a leer los dos textos. Dice Pedro, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Fíjese que en este texto Pedro nos dice que Dios visita en su providencia a los gentiles, a los inconversos, usando nuestro buen ejemplo de la conducta diaria de los cristianos para salvar a los perdidos. A veces no ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces oré y le dije, Señor, mira, estoy en medio de un grupo de hombres groseros que solo hablan mal? ¿Qué hago yo ahí? Ayúdame, Señor, sácame. Pero cuando yo leo este texto y empiezo a darme cuenta que ciertamente para mí es aflictivo estar en medio de ese grupo de inconversos que solo piensan en las cosas terrenales y carnales, mienten, roban, engañan
Dicen chistes groseros y usted está ahí como un pollo en corral ajeno. Todos lo miran como malhechor y se ríen de usted. Y murmuran, como dice el texto, de vosotros como malhechores. Pero Pedro nos dice que cuando eso está sucediendo hay algo importante. Dios está visitando con salvación a esos inconversos a través de usted. Por eso se nos manda mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Porque Dios lo está, aquí en la palabra, en el día de la glorificación. No es cuando Cristo venga, sino que Dios en ese momento, a través de su buen testimonio, Él está visitando a ese grupo de personas con salvación. Usted es el colaborador de Dios y está en medio de esos lobos. Pero usted puede convertirlos con el poder del Evangelio en ovejas para el Señor. Y son múltiples los testimonios que tenemos de hermanos que vieron primero y se burlaban del hermano que no se reía con sus chistes groseros ni robaba con ellos. Más tarde se dieron cuenta que era un cristiano y se han convertido. Dios está visitando, fíjese, con su conducta está visitando con salvación a los inconversos. Y algo similar dijo Jesús ahí en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente primero nos mira como malhechores, luego nos respeta, más tarde nos pide consejo y en algún momento llegamos con uno de ellos a la iglesia, trayendo un compañero para que busque al Señor. Muchos se han convertido y es hermoso ver todo ese proceso. Pero recuerde, usted es un colaborador de Dios y Dios cuenta con nosotros. La palabra de Dios necesita ser enseñada. Vamos, hermano, animémonos. La palabra de Dios necesita ser proclamada. ¿Está usted dispuesto a ser un colaborador de Dios en la obra de predicar el Evangelio? Dejar de ser un asistente, dejar de ser un religioso más, sino que pararse firme con su Biblia y decir, yo voy, yo quiero. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahí en su pueblo el Señor lo tiene a usted. Vaya, busque la forma, hágalo y sentirá el gozo de traer las almas al Señor. Concluyendo, ¿está usted dispuesto a ser un colaborador de Dios? Fíjese que detrás de las sonrisas amables de sus amigos y vecinos hay un alma que salvar. Son buena persona. La señora María, que es amiga suya, hermana, es una buena persona. Usted sabe que es buena persona. Ella se va a perder a menos que usted le hable. Jorge, tu compañero, que es amable, buena persona, educado, y es amigo tuyo, él se va a perder a menos que tú le prediques. Se perderán muchas almas. Actuemos como los colaboradores de Dios. Hablaremos de Cristo. Hablaremos del Evangelio. 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, hermano, mi propósito con esta lección es que usted sienta arder en su corazón esta llama de fe y quiera ser un colaborador de Dios. Usted puede. El Señor está con usted. Él espera eso. Muévase como un hijo de Dios. Salga mañana a su trabajo pensando en que usted es un colaborador de Dios. Mire, busque, piense. ¿Quién puede ser receptor de la palabra? Siempre, como decía la alabanza que cantábamos, en corazones sensibles, también en corazones de mármol. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su buena atención y por habernos invitado para predicar esta lección. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador,
Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. ¿Qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder, piensa que debes hacer. Prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy y estar listo ante el Señor, sabes lo que debes hacer. Ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate a venir al encuentro del Señor.